Hola amigos, bienvenidos a un video más. Esta vez vamos a ver y les voy a hablar sobre el concepto del límite recto de una circunferencia. Bueno, ustedes se preguntarán, bueno, ¿de qué se trata esto? Resulta que el límite recto de una circunferencia, eso sí, tengo que aclarar algo, porque obviamente ninguna circunferencia tiene límite recto, ¿cierto? Siempre una circunferencia, la línea de una circunferencia pues es una línea que siempre lleva una desviación a medida que va avanzando en el trayecto, ¿cierto? O sea, ella no es recta, en ningún momento es recta, siempre tiene una desviación. Pero uno habla del límite recto de una circunferencia es desde nuestra perspectiva, ¿sí? Desde nuestra visual, ¿sí? Lo que nuestros ojos pueden observar, pueden ver prácticamente, para que me entiendan. ¿Y de qué se trata ese límite recto? Aquí tenemos una circunferencia. Si yo le ubico una línea que corte esa circunferencia tangencialmente, ¿sí? Va a haber un punto en donde desde nuestra perspectiva, que es lo que quiero aclarar, vamos a ver donde esa línea que aparentemente, o que aparentemente no, que es una línea curva, aparentemente con esta línea recta van a ir de manera paralela, ¿sí? Como vemos aquí en esta imagen. Es decir, que de aquí hasta acá esta línea va paralela a la circunferencia, o lo que nosotros podemos percibir desde nuestra perspectiva, ¿cierto? Entonces desde este punto a este punto es lo que se le llama límite recto. Eso es algo muy palpable. Por ejemplo, para pues hablar algo de ejemplos palpables, nosotros aquí en este planeta, ¿cierto? Vivimos en un planeta esférico, pero desde la antigüedad se pensaba que vivíamos obviamente, una tierra plana. ¿Por qué? Porque nosotros desde nuestra perspectiva, desde nuestro tamaño para el tamaño del planeta Tierra, vivimos dentro de este límite recto. Por eso es que nos podemos subir desde una montaña, incluso desde un avión, y se sigue viendo como si fuera algo plano, pero es por esta perspectiva, ¿sí? Entonces, basándonos en eso, podemos, de cierto modo, calcular ese límite recto. Los límites rectos aquí en pailería, ¿para qué lo utilizamos? Se utiliza para cuando necesitamos a una pieza rígida, ¿sí? Una pieza, especialmente eso se utiliza más que todo en la perfilería, ¿sí? Lo que tiene que ver con vigas, ángulos, ¿cierto? Canales, encetos, ese tipo de perfilería. Cuando necesitamos hacerle una curvatura y que por la forma de la pieza no se puede rolar, porque se deformaría, ¿cierto? Entonces utilizamos este concepto. ¿Para qué nos sirve este concepto? Para poder hacer el sangrado, que comúnmente se le llama eso, el sangrado preciso, ¿sí? De lo que necesitamos para que esa pieza nos quede con la curvatura. Ni hacer sangrados de más que todo el objetivo de esto es básicamente eso, no hacer sangrados de más, o sea, no hacer cortes adicionales que no se requieren. Y por lo general los sangrados o los límites rectos de una curvatura siempre están alrededor como mínimo de los 10 grados. O sea, no menos de 10 grados no se debe sangrar una pieza, porque ya estaríamos haciendo sangrados adicionales. Y obviamente eso implica mucho más tiempo de trabajo y desgaste, no solamente de nosotros mismos, sino también de materiales, ¿cierto? Que estamos gastando más, ya sea energía o equipos de corte como es el oxígeno con gas, ¿cierto? Entonces, y también obviamente más soldadura, porque nos toca soldar más uniones. Entonces los sangrados no pueden ser menores a 10 grados. Debe ser como mínimo 10 grados, porque 10 grados es el mínimo para el límite recto.
Tú puedes sangrarlo inclusive por encima de los 10, no importa. Se pueden hacer, ya eso va dependiendo del requerimiento, obviamente. Este concepto del límite recto va orientado es cuando se requieren hacer dobleces en perfilería o en otro tipo de cosas que se requiera hacerle un quiebre y que no se pueda rolar. Hacer de que quede con la curvatura lo más precisa posible, o sea que no se nos note tanto los quiebres rectos, sino que quede, obviamente, vuelvo y lo digo, desde nuestra perspectiva visual, no quede con tantas partes rectas, ¿cierto? Que no se note tanto el quiebre en la curvatura, sino que sea como si fuese en verdad una curvatura bien definida, bien fina. Entonces lo ideal es no hacer menos de 10, ya con 10 grados es más que suficiente para que quede una curvatura estética. Pues le digo, ya dependiendo del requerimiento, pues va a depender las situaciones que se le incremente un poco más de los 10 grados. Entonces, como para calcular el límite recto, obviamente volvemos a utilizar esta formulita que ya vimos en los ejercicios anteriores, ¿cierto? La que nos sirve para calcular la distancia recta, la famosa cuerda, porque acuérdense que esto es como esta es una cuerda, ¿sí? Donde utilizamos el diámetro y lo multiplicamos por el seno del ángulo sobre 2, o sea, la mitad del ángulo, ¿cierto? Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hallar el límite recto de una circunferencia que tiene un radio de 2000. Entonces, haciendo nuevamente este procedimiento acá, ya sabemos que el límite recto de esa circunferencia, ya sabemos que como el radio, acá necesitamos el diámetro. Entonces sería 4000 por el seno de 10, la mitad de 10, que en este caso sería 5. Nos va a dar que ese límite recto para esta circunferencia o para este diámetro de 4000 de 4 metros sería de 348.6. Básicamente utilizando esta operacioncita, pues calculamos esos límites rectos. Entonces ahora vamos a hacer un ejercicio ya de los que comúnmente nos toca hacer en los talleres, y es el siguiente. Nos piden un requerimiento en donde hay un ángulo de 4x4 por un cuarto, donde nos pide que debe tener un quiebre o un radio, ¿sí? Se le debe hacer un radio que tenga un radio exterior de 520 milímetros con este requerimiento, ¿sí? Donde tenemos una lámina rolada que tiene una rolada de 90 grados, ¿sí? Lámina media, y que sobre ella deberá reposar, o mejor dicho, ella va a reposar sobre unas estructuras hechas en ángulo de 4x4 por un cuarto, y que debe acoplarse obviamente con el radio de la lámina, ¿cierto? Y que como deberá acoplarse, no se le debe de observar muchos espacios rectos en la pega. O sea, se requiere que tenga un quiebre bastante definido el ángulo. Entonces obviamente nos dan el radio, en este caso el radio interior de la lámina, nos dice que es 520, que es lo mismo que le había mencionado anteriormente, que al ángulo se le iba a hacer un radio exterior de 520. Entonces básicamente, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? Empezar a calcular ese límite recto. Por lo general, los límites rectos, volviendo al tema de la cuerda y la flecha, ¿sí? Pasemos acá otra vez a esta imagen. Sabemos que la cuerda es esta, ¿cierto? Y que la flecha es lo que se logra elevar el arco, ¿cierto? En toda la mitad, lo que se logra elevar el arco. Por lo general, los límites rectos oscilan entre 1.5 y 3 milímetros de flecha, ¿sí? Es decir, que es lo que se va a elevar el arco con respecto a esta cuerda. Entonces, para este caso, obviamente tendríamos que dejar como, bueno, para este caso, para este ejercicio, le voy a dejar como mínimo unos 3 milímetros, ¿sí? De cuerda a cada, unos 3 milímetros de flecha a cada una de las cuerdas del quiebre del ángulo, ¿sí? Para que no se note tanto, mucho espacio, y que se vea bastante estético la curva, ¿cierto? Con este caso, vuelvo y les digo, con este caso uno lo que hace es que calcula el punto necesario de la sangría que hay que hacerle al ángulo.
Entonces en este caso básicamente lo que vamos a calcular son las respectivas cuerdas, tanto del radio exterior del ángulo, como las cuerdas, ¿sí?, del radio interior, que en este caso pues, a 520 restarle pues las 4 pulgadas del ángulo, que en este caso en milímetros sería 101.6, nos van a quedar que el radio interior es de 418.4. Entonces después de ya utilizar nuevamente la formulita del diámetro por la mitad del seno de la mitad pues del ángulo, pues calculamos cada uno de esas cuerdas, ¿cierto? Entonces, para calcular las cuerdas, lo primero que tengo que hacer es hacer las respectivas divisiones que le voy a hacer a este ángulo de 90. En este caso, como pueden observar aquí, le hice 7 divisiones. Estas divisiones se deberán de trazar exactamente igual como cuando calculamos las virolas de un codo, ¿cierto? Es la misma cosa, exactamente igual. Se pueden observar que tiene 7 casquetes enteros y el séptimo está dividido por la mitad, que son los que van a hacer las pegas de estos lados, ¿cierto? ¿Con qué objetivo? Para que obviamente no quede el corte aquí, obviamente en un ángulo recto con respecto al resto de la simetría pues del ángulo. Entonces esos 90 al dividirlo entre 7 me va a quedar que cada casquete entero es de 12.85 grados, y obviamente al dividirlo en la mitad para calcular lo de los extremos me queda que es de 6.43 grados, ¿cierto? Entonces ya teniendo esa información, ya yo puedo empezar a reemplazar esta formulita, ¿sí? El diámetro por el seno de la mitad del ángulo. Entonces para el radio exterior, a multiplicarlo por 2, pues me va a dar un diámetro de 1040, si aquí lo tengo, de 1040, que multiplicarlo por el seno de la mitad de 12.85, ¿cierto? Me va a dar la cuerda exterior, que en este caso vendría siendo 116.5, si lo hago en una calculadora. Y luego tomando el diámetro, bueno, el radio interior, que multiplicarlo por 2 me va a dar que es 836.8, lo multiplico por la mitad del seno, del ángulo del seno, de 12.85, y me va a dar que en ese caso es 93.7. Y ya obviamente para de las mitades, simplemente que a esas medidas que sacamos, pues le sacamos la mitad, y ahí tenemos la distancia de cada uno de las mitades de las cuerdas para calcular la de los extremos. Entonces ya siendo así, ya ahí calculamos la sangría que le vamos a hacer a nuestro ángulo para que nos dé este quiebre con esa precisión, y es este que tenemos aquí, ¿sí? Tenemos el perfil, vemos el grosor o vemos el alma o la otra aleta del ángulo de frente, ¿sí? Y vemos que le vamos a hacer obviamente esta sangría sobre la aleta, que necesitamos hacerle pues el quiebre. La otra no se toca para nada. Entonces iniciamos con la mitad, ¿sí? Donde cogemos la mitad en este de acá, pues la mitad de 93.7, y en este de acá, pues la mitad de 116.5. Y ahí empezamos a trasladar ya todas las demás medidas de 116.5 en la parte ancha de acá, y en la parte de acá de 93.7. Obviamente la diferencia que va a haber acá va a ser la diferencia entre 93.7 y 116.5, ¿cierto? En este caso es 22.8. Ese va a ser el espacio de corte o la sangría que le vamos a hacer al ángulo. Para allá pues finalmente, pues si el ángulo es muy grueso, en este caso es de 1/4, pues no requiere pronto calentamiento. Pero si les tocase hacer un perfil ya mucho más grueso, con lámina por ejemplo, o perfiles por ejemplo con grosores de 3/4, ya ahí sí nos toca ir calentando de a poco cada uno de estos quiebres para que él vaya cerrando y ya vaya dando pues la curvatura, ¿cierto? Entonces una vez que ya cerremos todo, nos va a quedar con este requerimiento. Y si miramos este espacio de aquí, ¿sí? Ampliamos este espacio de aquí, nos va a quedar algo así, ¿sí?
donde vemos ya el ángulo con los quiebres, vemos la lámina ya montada y vamos a ver los pequeños espacios que van a quedar. En este caso van a quedar de 3.2 milímetros estos espacios de aquí, ¿sí? Entonces básicamente ya aquí podemos saber lo que nos va a quedar, o mejor dicho, cómo calculamos eso de la siguiente manera. Teniendo ya nuevamente haciendo este esquema aquí para decirles cómo calcular lo de la flecha y saber pues qué tanto nos va a quedar como hicimos acá, ¿sí? Que sé que me va a quedar de 3.2 milímetros este espacio de aquí, que obviamente, bueno, aquí porque yo no dibujo nada a escala, pues se ve algo amplio, pero en la realidad pues 3.2 milímetros no son tan, o sea, no se logra apreciar mucho este espacio de aquí. Y si de pronto esta pieza se va a soldar, pues obviamente esos 3.2 milímetros no van a tener ninguna incidencia. Entonces, para calcular la flechita, pues obviamente ya sabemos que al calcular los grados sabemos tenemos el radio, pues se nos va a formar se nos va a formar, obviamente dividiéndolo por la mitad, se nos va a formar este triángulo rectángulo, ¿cierto? Nos va a formar este triángulo rectángulo, donde vamos a tener su hipotenusa, que va a ser el radio del requerimiento, que en este caso es de 520, y el ángulo, la mitad del ángulo, que en este caso, como lo calculamos acá, pues fue de 6.43 grados, ¿cierto? Entonces tenemos este siguiente triángulo, donde tenemos el radio, el radio sí, que es la hipotenusa, que es 520, y el ángulo, que es 543. Que necesito calcular el cateto adyacente. Y para calcular el cateto adyacente, pues nos vamos con la fórmula del coseno. Y básicamente es multiplicar la hipotenusa por el coseno de 6.43 y nos va a dar el cateto adyacente, que en este caso es 516.8, que a 520 ya sabemos que la diferencia de acá de la elevación de la flecha pues es 3.2 milímetros. Entonces ya con este concepto, amigos, podemos hacer este tipo de trabajos. Yo le puse este ejemplo de el ángulo porque es el que más se utiliza, pero también aplica para los demás perfiles que de pronto no se puedan rolar, ya sea porque no se tenga la herramienta, ¿sí? No se tenga una roladora que nos permita hacer eso. Entonces ya utilizamos el concepto de la sangría, ¿sí? De sangría, con el concepto del límite recto, para hacer las divisiones justas y necesarias. Vuelvo y les repito, esto puede que se den con muchos más grados. Por ejemplo, yo en este caso inclusive lo puse de 12.85, pero nunca debe ser menor a 10 grados. O sea, ya eso tendría, o por lo menos en mi experiencia laboral de todos estos años de trabajo que llevo, nunca he visto menos de 10 grados. La verdad sería algo innecesario, pero de pronto puede que haga algún requerimiento, porque obviamente el mundo de la soldadura eso es algo inmenso. De pronto puede haber algún requerimiento donde pidan pues que este quiebre de aquí que se le hagan los perfiles vayan de la manera más ajustada a la lámina donde se vaya a ubicar, es decir que este espacio que da la flecha aquí sea prácticamente cero, ¿cierto? Entonces ahí sí habría que hacerlo inclusive por debajo de los 10 grados, pero bueno, ya eso vuelvo y les repito, y eso va dependiendo de los trabajos y los requerimientos que se den. Bueno amigos, este es el video de hoy, espero que este concepto también les sea útil y no olviden suscribirse, todavía estamos pendientes de ver otros conceptos más y bueno, hasta un próximo video.